No sé si somos conscientes de esto que cantamos recién, que mayor es el que está en nosotros realmente que el que está en el mundo. ¿Cuáles son los tres enemigos que tenemos? El mundo, Satanás y la caridad, nosotros. Pero no sé si somos conscientes realmente si esto que cantamos, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tuve la posibilidad de ir a Estados Unidos hace un tiempito, fuimos, nuestra hija nos había comprado el pasaje el año pasado y no era para nosotros el momento más indicado para ir, pero estaba todo planificado para ir y fuimos. Uno de los días nos invita a un cumpleaños de un compañerito de mi nieto, y era justo la casa de una familia donde ella era española. Gracias, Javi. Ella era española, así que tuvimos la posibilidad de hablar en español, y el esposo, americano, pero hablaba español, médico, y en una de las charlas nos comentó que el doctor Favaloro fue a hacer un estudio, una especialidad, justo ahí en esa localidad, en Cleveland, en la clínica de esa ciudad. Y fue una eminencia. Ahí fue cuando él da ese paso gigantesco donde eh, inventa el bypass, que después trajo mucha bendición a cantidad de personas en el mundo. Él fue el inventor del bypass, un médico argentino extraordinario. Después llegó a muchos médicos residentes de Argentina también a la clínica en Cleveland, en esa ciudad, y algunos se quedaron allá. Hay muchos argentinos viviendo ahí y otros se volvieron. El doctor Favaloro, René Favaloro, era un médico rural, tuvo muchos años en la provincia de La Pampa, en Jacinto Arauz, haciendo medicina rural, hijo de un carpintero y una familia muy humilde. Ella era la bandera, la madre, pero siempre estuvo inclinado a una asistencia social. Y él resignó todo y se vino a la Argentina, nuevamente. Realmente fue algo extraordinario lo que él hizo. Se lo reconoce como un héroe hoy en nuestro país y en todo el mundo. Y nadie duda que la mente de ese doctor era una mente brillante, una mente realmente fuera de lo común, y lo caracterizaba también una humildad tremenda. Salvó miles de vidas, muchas personas. Él directamente y a través de lo que él enseñó, otros médicos lo pudieron hacer. Ahora, fíjense que sin embargo, sin dejar de lado la brillantez de él, eh, todos los logros que tuvo, ni el intelecto que él tenía, ni esa grandeza que lo caracterizaba al doctor, ese inmenso aporte que él hizo a la humanidad en general, nada de eso pudo ayudarlo en lo que vino después, porque él quedó, en un momento quedó atrapado en un laberinto enorme de deudas institucionales. Él creó una clínica y atendió entre ellas a una tía mía de Chosmalal, del interior. Hizo un trasplante de corazón en esa clínica. Eh, Mi papá tuvo un bypass del corazón. Conocí muchas personas. Él era alguien que asistía a muchísimas personas, pero se encontró en una situación de ahogo financiero enorme. Especialmente el PAMI y todo
el organismo institucional generó deudas y él en una de las cartas que deja antes de suicidarse habla literalmente de la corrupción con la que se encontró y no pudo lidiar. Le pedían coimas para poder desembolsar esos pagos que estaban debiendo a la institución. Él realmente se vio envuelto en una burocracia tremenda y finalmente quedó atrapado porque era tal la indiferencia de parte de los acreedores, de los que le debían, de los que tenían que pagarle, que no encontró salida. En el año 2000, él deja una carta y se suicida, se quita la vida. Abrumado totalmente por esa opresión que no pudo soportar, toma la decisión trágica de pegarse un tiro, ¿sabe dónde? En el corazón. Y muere. Y deja una carta haciendo todas las denuncias pertinentes del caso. Pero fíjense cómo la angustia, no sé si alguna vez estuviste angustiado, o si estás en este momento angustiado o angustiada, pero fíjense cómo la angustia, eh, el, el dolor que él sintió en ese momento, lo llevó a tomar esta decisión, porque él tenía una esperanza, una utopía tal vez de salvar muchas vidas, y esa esperanza terminó ahogándose y él perdió todas las fuerzas que tenía cuando no pudo luchar contra un sistema corrupto. Y la idea era brillante, era extraordinaria, el proyecto tremendo. Trabajó muchos años con su hermano. Después lo pueden googlear y ver la historia y es realmente muy triste. Para, simplemente, ¿por qué digo esto? Porque esta historia, ¿qué demuestra? Que el dolor humano es real, que la tristeza que a veces podemos llegar a estar pasando es algo real y que todo ser humano en determinados momentos puede vivir o experimentar. Ahora, esa angustia, y esto quiero subrayarlo, que ninguno de nosotros puede imaginar lo que él debe haber atravesado. Imagínense que él rechazó contratos millonarios en los Estados Unidos para venir a hacer patria en nuestro país. Y el dolor de no tener ese eh, respaldo o esa correspondencia lo terminó matando. Ahora, fíjense que no, esta angustia de un caso real, vemos con claridad que no respeta intelectos, porque nadie pone en duda que era realmente un genio, no respeta ningún tipo de títulos, nadie puede poner en tela de juicio que la intención que él tenía era muy noble, muy buena, tampoco la angustia respeta las buenas intenciones. Ahora, esto demuestra realmente que cuando el entorno que nos rodea se torna estrecho, lo único que pasa es que demuestra que el ser humano en la condición natural se encuentra quebrado y se encuentra agotado. Quiero invitarlos a que me acompañen a Job, al libro de Job. Justo Javi lo mencionó hoy en la apertura. Y el texto que hoy vamos a leer es un texto que Dios habló muy claramente de este tiempo
a mi corazón. Sin entrar en detalles, estando en la casa de mi hija en Estados Unidos, habían días que mi cabeza estaba acá. eh, hay situaciones todavía que no hemos resuelto en lo laboral, un montón de situaciones complejas y no voy a entrar en detalle, pero le puedo asegurar que habían días que no podía pensar con claridad. Habían días que salía a caminar, mi mente estaba acá y yo trataba de estar lo mejor posible. Disfruté mucho de mi hija, de mis nietos, de mi llegando del tiempo, pero habían días que realmente no me costaba pensar. Y allá nos acostábamos temprano, así que a las 2 de la mañana, 3, estaba despierto. Y uno de esos días, Dios habló con tanta claridad. ¿Vieron cuando uno va leyendo la palabra de corrido y se encuentra con ese texto donde literalmente Dios que está hablando? Eh, Porque a veces empezaba a leer y tener que volver a leer porque me costaba concentrarme. Era tan fuerte la situación, lo que estábamos viviendo y lo que en algún grado seguimos viviendo, que solamente el que lo vive, el que está pasando por esa situación puede entenderlo. Y este texto que vamos a ver describe realmente la angustia. Es uno de los tres amigos de Job. En este caso es el discurso de Eliú, el que vamos a leer en el capítulo 36 de Job. Pero describe realmente lo fuerte que es la angustia. No sé si alguna vez estuviste angustiado o angustiada, pero es algo que no se puede describir. Cuando uno lo vive, uno quisiera muchas veces evitar la angustia. Eh, Sé que hay distintos grados de angustia, pero yo les puedo asegurar que son como, como esas garras. ¿Vieron cuando el depredador pasa corriendo y atrapa a su presa y está dentro de esas garras que no se puede liberar? Es una sensación parecida que te asfixia, llega un momento que te asfixia. Pero es importante que sepamos que Dios, en el caso de los que tenemos la posibilidad de tener a Dios en nuestra vida, y quiero que el enfoque vaya para ese lado, tristemente la salida de este doctor, uno no puede dejar de reconocer su capacidad, su intelecto, pero quiero destacar esto, que nada de eso puede ayudarnos a evitar el desenlace que tuvo si no hay una ayuda o una salida. Pero en el caso de los que hemos creído en Dios, la salida es Dios. Está en Dios la salida. Y ahora vamos a ver, eh, cuando las fuerzas nuestras, las fuerzas humanas se debilitan, cuando se caen nuestras fuerzas, cuando no tenemos ganas de nada, cuando llegamos al límite, cuando el sistema que te rodea te aprieta de tal forma que te asfixia, Dios sale a nuestro encuentro. Hay un Dios que interviene, porque mayor es el que está en nosotros, como hoy cantábamos, el que está en el mundo. Y esto es precisamente lo que me gustaría que destaquemos en esta noche. Cuando los recursos humanos o las alternativas humanas que a veces pretendemos echar mano fallan, porque fallan, la gracia de Dios se activa. Yo no sé cómo hace Dios, pero su gracia se activa. Por eso no tenemos que dejar de buscar a Dios todos los días, aunque
estemos tristes, aunque estemos caídos, aunque estemos desanimados, tenemos que buscarlo en su palabra, porque Dios te habla de distintas maneras, especialmente a través de su palabra. Y en un momento te vas a encontrar como se encontró Job con esto que ahora vamos a leer. Dios de alguna manera abre nuestros oídos en ese momento. Dios de alguna manera rompe esas cadenas que nos aprietan y no nos dejan mover, que nos inmovilizan. Dios lo hace. Y lo más interesante es que Dios termina sacándote y empujándote en el momento que Él lo determina a un lugar espacioso, que es todo lo opuesto a ese lugar de angustia, de angostura. Lleva a un lugar espacioso. ¿Cómo lo hace? Lo hace a su estilo, a su manera. Pero la tarea nuestra, primero, es saber que tenemos a un Dios, que no estamos solos y que hay salida para cualquiera sea el problema. Tal vez no como nosotros quisiéramos, pero Dios lo hace. Dios nos ha mostrado en su palabra infinidad de veces que lo ha hecho y Dios lo quiere hacer con vos también. Hoy o en este tiempo, así como lo hizo conmigo esa noche, que cambió mi forma de ver las cosas hasta ese momento. Estoy hablando hace 2 semanas atrás, no más. Job 36:15. Vuelvo a repetir para que simplemente quede claro, no estamos juzgando en absoluto la figura del médico, que dijimos es extraordinaria, pero simplemente queremos o quiero de esta manera exponer la vulnerabilidad que hay en el ser humano sin Dios. Y subrayar que la bendición que tenemos, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, se nota. Entonces, con más razón, este pedido que Él nos hace de anunciar el Evangelio a toda criatura, para que todos tengan esta oportunidad, esta salida, es algo que nos compete a cada uno de los que formamos parte de la Iglesia de Jesucristo. Verso 15. Solo tengo la versión Nueva Biblia de las Américas. Fíjense qué interesante esto. ¿Quién es el que libra? Dice, Él. No te libra ni tu hermano, ni ninguna persona, ningún profesional, más allá de que Dios puede utilizar a cualquier persona. Y obviamente hay muchas personas preparadas para poder ayudarte a salir adelante. Pero siempre detrás de esas personas está Él. Entonces, tengamos presente que es Él. Este es el texto que Dios habló a mi corazón muy fuerte y que trajo mucha luz a mi vida en ese momento y mucho bálsamo. Dice, Él es el que te libra. Él es el que libra ¿a quién? Al afligido. Estás afligido. La persona que está afligida es la persona que está pasando una situación difícil, de angostura, de aflicción, de dolor. Es Él el que libra al afligido en medio de su aflicción y abre su oído en tiempos de ocasión. Entonces, en verdad, dice el verso 16, Él te induce a salir de las garras de la angustia a un lugar espacioso y abierto donde no hay estrechez. Y el alimento de su mesa estará lleno de abundancia. Fíjense que el afligido es, o la persona que está afligida, es una persona que está pasando por un profundo sufrimiento. La persona que está afligida está quebrantada, está en opresión, está como en una cueva, como en un lugar cerrado, donde no ve otra cosa que oscuridad.
donde aparentemente no ves la salida. Estás como que se termina todo. La persona que está afligida es la persona que eh, solamente puede mirar ahí a su alrededor y no tiene un panorama claro, porque es como que se derrumba todo, como que se viene todo abajo, como que se cae todo y no tenés la capacidad de mirar con claridad. Juan 16:33 dice, para reforzar esto de la bendición que tenemos al tener a Jesucristo en nuestra vida, dice que estas cosas, está hablando el Señor, estas cosas os he hablado, les he hablado, para que en mí tengan paz. En el mundo tienen aflicción, y esto también hay que subrayarlo, porque a veces pareciera que al ser cristianos no vamos a pasar ningún tipo de aflicción, pero el Señor dice, tranquilos, tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíe, confíe. Yo he vencido al mundo. Qué paz que trae esto a nuestra vida. Lo dijo, si no, van a tener aflicción en distintos lugares, pero tranquilo, lo dijo él, tranquilo. Yo he vencido al mundo y qué tranquilidad que tiene que traer esto a nuestra mente, a nuestro corazón, que Él tiene el control de todas las cosas. Por eso no tenemos que dejar de buscarlo, porque no sé si te pasa, cuando suceden situaciones de este tipo, hasta a veces no te dan ganas de leer la Biblia, no te dan ganas de congregarte, te dan ganas de bajar los brazos. Es precisamente lo que no tenemos que hacer, porque cuando las situaciones realmente te pasan por arriba, te dejan debilitado. Pero el Señor les está diciendo, tranquilo, yo he vencido al mundo. Van a tener aflicciones, pero tengan paz. Viene la salida. Fíjense que el texto 15, volvemos al 15, que dice, Él libra al afligido. Él es el que libra a la persona que está pasando por aflicción. Es Él. Pero fíjense que dice que no te va a librar antes para que evites esa aflicción, ni te va a librar después que hayas pasado esa aflicción. Dice, en medio. Él se mete en medio de la aflicción. Está pasando la aflicción, dice, Él guía, Él libra al afligido en medio de esa aflicción. Él se mete en medio de esa aflicción y te libra. Y no tan solo eso, abre el oído. Vuelvo a mi caso. No escuchás otra cosa que los problemas en esos momentos de aflicción. Escuchás solamente la voz de cómo vamos a cumplir este compromiso, cómo vamos a honrar el otro compromiso, cómo vamos a ir para este lado. No escuchás otra voz. Y en medio de toda esa opresión, Él abre tu oído. Y Él te dice, yo soy el que te libro. Él libra al afligido en medio de la aflicción y abre su oído en tiempos de opresión. Por más que estemos pasando la opresión que estemos pasando, por más que estés en el problema o la dificultad que estés pasando, tenés que saber que es Él el que va a librarte de esa aflicción, el que se va a meter allí en medio de esa aflicción y el que de una forma u otra te va a permitir que vos escuches su voz, porque Él fue el que venció, porque Él es el que está dispuesto a darte paz en medio de esta tribulación o aflicción. Es Él, porque Él es el que, en la medida que lo estás buscando, se mete y te libra de esa aflicción. Te hace oír en medio de esa opresión. Cuando uno está oprimido, está encerrado.
es como que uno no ve la salida por ningún lado. Ahora, fíjense que dice, te induce a salir. O sea, Él es el que de alguna manera provoca esa salida. Él es el que genera esa oportunidad y que de alguna manera guía tus pasos hacia la acción. Es Él el que toma la iniciativa. El verso 16 estoy diciendo. Entonces, en verdad, Él te atrajo, dice esta oración, te induce a salir, te atrajo de la boca de la angustia, donde estabas atrapado. Él te atrae, te induce a salir de ese lugar y fíjese lo que hace. Te induce a salir de las garras de esa angustia, donde estabas atrapado, y te lleva a un lugar espacioso y abierto. Esa costura que provoca la aflicción, donde estás encerrado, donde no tenés una visión clara, donde estás pensando en vos mismo y en el problema y en la dificultad, dice que Él te atrae de ese lugar y te lleva a un lugar espacioso. A ese lugar espacioso donde tenés una visión diferente, donde puedes levantar la mirada y ver un panorama más claro, donde puedes pensar con un poquito más de visión. Él te lleva a ese lugar espacioso y abierto, donde no hay estrechez, dice esta versión. Y además de eso, el alimento que pones sobre tu mesa estará lleno de abundancia, lleno de lozura, dice esta versión. O sea, no tan solo Él es el que interviene, el que te libra de la angustia, que se mete en medio de esa aflicción en la que te encontrás, sino que te lleva a un lugar espacioso, sin límites, te permite ver con claridad y además de eso, como dice el Salmo 23, te sirve el mejor alimento. O sea, ¿cómo no darle gloria a Dios por esto? O sea, es importante que podamos destacar que sin la ayuda de Él, sin la intervención de Él, nuestro fin sería muy cercano. O sea, mucha gente, tristemente, toma decisiones equivocadas porque no alcanza a ver que en Dios hay una salida. Nosotros tenemos que glorificar el nombre de Dios, honrar el nombre de Dios, porque Él nos dice que no vamos a pasar dificultades, pero dice que va a estar allí en medio de esas dificultades y que nos va a fortalecer, que nos va a librar, que va a intervenir y que nos va a permitir tener una visión diferente. Fíjense el contraste ese que hace con el lugar espacioso y abierto, porque en esos lugares es todo lo contrario a lo que uno vive en esos momentos de dolor y de angustia, de estrechez. Acá hay un panorama claro, hay una visión distinta, hay abundancia de alimento, hay libertad, hay paz. Y es hacia ahí donde el Señor quiere llevarnos a cada uno de sus hijos que estamos pasando este tipo de situaciones. Y quiero cerrar con esto. Mateo 7, que no lo tengo acá, pero vamos a leerlo desde la pantalla. Mateo 7, 24 y 27. Lo compartió Fer en este texto en el mensaje hace 2 fines de semana atrás. Dice el verso 24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, dice el Señor, y las pone en práctica, no está solo que las oye, sino que las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, porque nos está diciendo que no van a venir dificultades,
que no van a haber problemas. Dice, cayó la lluvia, vinieron torrentes. Cuando hay mucha cantidad de agua que cae sobre la ladera de un cerro, ese río que se forma y que se viene con todo es un torrente que se lleva puesto todo. Y si vinieron los torrentes, soplaron los vientos, se azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Alguien que escuchó la palabra y que hizo lo que la palabra decía. Y el verso 26 dice, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, otra vez, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, se azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. ¿Dónde estás o dónde estamos edificando nuestra vida? ¿La estamos edificando en Jesucristo? ¿La estamos edificando en Dios? ¿O estamos edificando nuestra vida en nuestros propios pensamientos o razonamientos? Repito, no dice que no van a haber lluvias, que no van a haber torrentes, que no van a haber problemas, pero sí dice que si nuestra vida está fundamentada en Jesucristo, vamos a estar firmes. Nada, ninguna situación, por más difícil que sea, nos va a mover, porque es Él el que va a intervenir, es Él el que nos va a librar en medio de la angustia, el que se mete en medio de esa aflicción y nos libera y nos saca a un lugar espacioso y nos da una visión diferente. Es Él. Pero tenemos que estar afirmados en Jesucristo. La condición es buscarlo. Él promete librarnos de cualquiera sea la situación, pero tenemos que buscarlo y tenemos que estar fortalecidos en Él. Tenemos que estar equipados en Él y dándolo permanentemente. Y quiero, mientras se preparan los músicos para que podamos honrarlo a Él, alabarlo con una canción final, quiero invitarlos a que pasen al frente. Quiero que compartamos el último pasaje. Lo tengo en la NTV Santi, es Juan 14, del 1 al 3. Dice la Escritura, no deje que el corazón, es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar de manera intencional. No deje que el corazón, sobre toda cosa guardada, decía el sabio Salomón, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tiene que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Como dice Romanos 12, 2, nuestros pensamientos tienen que estar alineados a los pensamientos de Dios. Y dice Juan 14, 1, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Es una decisión que tenemos que tomar. Confíen en Dios. En lugar de dejar que su corazón se llene de angustia, confíen en Dios. En mí tendrán paz. Dice, es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Confíen en Dios y confíen también en mí, dice el Señor. En el lugar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré, dice el Señor, para llevarlos, para que siempre esté conmigo donde yo estoy. Esto lo dijo Él. El Señor fue a preparar un lugar para nosotros.
las aflicciones que podamos estar pasando, ya sea por negligencia propia. Recordemos que Dios es un Dios de misericordia. Dios interviene a partir de la humillación, a partir de derramar nuestro corazón, a partir de pedirle perdón por aquellos errores o malas decisiones que hemos tomado. Dios tiene misericordia. Cualquiera sea el error que reconozca, sin humillo, Dios no rechaza ese corazón que se quebrante, que se humilla. Dios no lo rechaza. Dios es un Dios de oportunidades, pero Dios sí rechaza el corazón rebelde y orgulloso que se cierra a oír su voz. Por eso no dejemos de buscarlo a Dios, no dejemos de congregarnos, no dejemos de leer la palabra, no dejemos de equiparnos en Él, porque si esto es una constante en nosotros, es Él que de una forma u otra te va a hablar, te va a guiar para encontrar esa salida que no es, esa luz que estás necesitando para pensar con claridad. Es Él el que interviene. Es Él el que libra al afligido en medio de la aflicción. Es Él. Puede utilizar personas, totalmente de acuerdo, pero es Él, en definitiva, el que te libra. Y qué lindo que es saber que no tan solo Él interviene, Él toma la posta, Él te libra, sino que te lleva a un lugar espacioso, te permite ver con claridad cuando todo estaba perdido. Es Él. Qué lindo que es saber que fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él. Si todavía no has creído en Jesucristo, no te vayas de este lugar sin decirle a Jesucristo: yo quiero recibirte en mi corazón. Dice Juan 1:12 que todos los que la recibieron, los que creen en su nombre, Él les dio el derecho, la potestad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y todo aquel que es hijo de Dios tiene esta esperanza de que Él puede intervenir, Él puede librarte, cualquiera sea esa aflicción. Repito, no dijo que no vamos a pasar aflicciones, pero dice confíe, confíe. Yo vencí al mundo, tengan paz. Y la aflicción muchas veces es algo necesario para un crecimiento en nuestra vida. Nunca uno sale igual después de haber pasado por una aflicción. Siempre sale equipado. Pero Dios tiene que ser parte de todo ese proceso. Así que os invito a que nos pongamos de pie, a orar y a que Javier nos despida con una última canción. Nuestro Dios, gracias una vez más por la bendición de estar juntos como un puñado de tus hijos, como un grupo de tus hijos, como iglesia. Gracias porque hemos experimentado un día la bendición de recibir a Cristo en nuestro corazón. Y gracias porque independientemente de las circunstancias que me toque pasar hoy, una vez más reconocemos que estás en medio de cualquiera sea la situación y que vas a intervenir, sí. Por eso te damos toda la gloria, porque es una promesa, porque no nos dejas solos, porque no nos abandonás, porque salís a nuestro encuentro, salís al cruce, y gracias porque te manifestás de distintas maneras, trayendo alivio, trayendo paz a nuestra vida, trayendo claridad de pensamiento, fortalecimiento de alma, de espíritu, y gracias por esta esperanza que pronto vas a volver a buscarnos, que en ese lugar donde vamos a estar por la eternidad contigo no va a haber más aflicción, no va a haber más dolor, llanto, lágrima, pero que en este tiempo que nos toca vivir, en medio de aflicciones, más, menos, mayores, menores, vos estás ahí en medio. Así que te damos toda la gloria, las gracias, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que pronto viene. Amén.